Chateando con el pastor. Y entramos nomás, pastor, entonces. Arrancamos con los libros poéticos. Una vuelta dimos. Sí. Y pero una introducción. Claro, sí. Y hablamos sobre el tema principal de dejarnos que Dios nos enseñe. Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo pensaste en esa introducción, pastor? Además de la obviedad, ¿no? ¿Por qué centrarse justo en ese tema? Y no quizás en la poesía, en la forma poética en que podríamos relacionarnos con Dios. No, porque seguramente vendrá en lo personal. Sucede que al hablar a toda la iglesia, compartir a toda la iglesia, los principios tienen que quedar claros. Porque no podemos irnos por, tal vez por otros temas que son sumamente importantes, pero no tienen que ver con principios. Entonces, una vez establecida esa base, que es un poco la preocupación de los libros de sabiduría, que tengamos como base que el principio es el temor a Jehová. Por eso se repiten en la mayoría, ¿no? Hay un montón de conclusiones que sacan desde los más chiquitos, sí, hasta a veces los adultos, en cuanto a la confusión del término temor. Entonces, ¿cómo podrías explicarnos lo que significa o lo que quieren decir los autores con respecto a temor a Jehová? Bueno, yo sé que con la intención de no crear en la mentalidad de nosotros que hay que tener miedo a Dios y no respeto, yo digo que nos hemos ido un poquito, o nos hemos desequilibrado un poquito. Hay que tener miedo también, pero no es el miedo, obviamente, de que ese miedo de culpa porque hemos hecho algo, sino el temor que estamos frente a Dios y que Él está en el cielo y nosotros en la tierra, y que hay una diferencia abismal y que el pecado nos ha separado. Entonces, ¿cómo nos manejamos? ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Debe ser una actitud de mucho temor y mucho respeto. No podemos usar el nombre del Señor en vano, y nosotros lo hacemos todo el tiempo. No debemos amar más a otras cosas que al Señor, y muchas veces queda reflejado en nuestras elecciones, en nuestras decisiones. Hay que tener temor del Señor, porque es Dios el que puede decidir sobre nosotros, ¿no? Él es el juez. Entonces yo creo que entiendo con qué propósito se ha dicho, miren, no es el miedo, sino que es un respeto saludable ante el Señor. Yo no quitaría del todo el que tener ese miedo de frente a quién estamos. Claro. Que nos ayuda a darnos cuenta el extraordinario amor que Él ha tenido al dar a su Hijo. Entonces ahí empezamos a tener un valor más correcto de la gracia, un valor más correcto de la gracia y de la libertad que nos da el Señor del destino del infierno. Entonces estamos frente al juez del universo, ¿no? Y los libros poéticos que creo que todos hemos notado es la gran diferenciación entre los justos y entre los inicuos, o entre los necios, los malvados, ¿no? Y lo que uno intenta, ¿viste?, es tratar de ponerse del lado de los justos, pero generalmente no se puede. Soy del camino de los malvados, o del camino de los sabios frente a los necios, ¿viste? Y pensaba que la única diferenciación que había entre los malvados y los necios era el temor de Jehová, la decisión. Y los sabios, era el temor hacia Jehová, la decisión de querer obedecer la palabra de Dios. Y mencionabas, pastor, la necesidad que tenemos, desde que conocemos a Cristo, de permitirle que Él nos enseñe. Claro, tratábamos, o era la intención de que al empezar la predicación sobre estos temas, necesariamente revisáramos con qué actitud íbamos a encarar el estudio de la palabra o la predicación de los libros poéticos, libros de sabiduría, si lo íbamos a hacer llenos de nosotros o vacíos. En humildad significa sentados a los pies del maestro, porque esa era la actitud, ¿no? Sentarse a los pies del maestro para aprender. Y yo no voy a poder aprender si no me vacío. Si yo estoy lleno de muchas cosas, no va a haber mucho espacio para la palabra o para la enseñanza. Entonces necesitamos humillarnos, una característica esencial del buen alumno, ¿no? Que reconoce su necesidad de aprender.
Y esa humillación no tenía que ver con la vergüenza, no tenía que ver con que quedáramos expuestos, sino que la humillación tenía que ver con que reconozco desesperadamente que necesito sentarme a escuchar lo que Dios me quiere decir. Y necesito escucharlo con humildad, no con mis preconceptos. Claro. Yo hablé de que nosotros tenemos que tener mucha firmeza en la teología que creemos, mucha firmeza en los preceptos del Señor, mucha firmeza en la doctrina, pero a veces tenemos un montón de agregados que son opiniones nuestras, que son humanos, que son características de nuestro caminar y que hemos agregado, estructuras necesarias pero humanas, que también tienen que dejarse de lado para poder aprender y escuchar. Vos empezaste, pastor, con el primer capítulo de Job. Terrible. Que Dios no pecó en todo lo que... Job no pecó. Job. Perdón. ¿Qué dije? Dios. Hay que estar afianzado en la doctrina, como decía. Por ejemplo, Job no pecó. Que Job no pecó ni tampoco atribuyó a Dios despropósito alguno. Despropósito alguno. Sí. Y también en un momento dijiste que el hombre más sabio llegó a la conclusión también de que tenemos que tener temor a Dios, sí, y de guardar los mandamientos. Sí. Con eso trataba de explicarnos a nosotros en cuanto a la humildad que nosotros tenemos que tener y la conciencia de que tenemos que tener el temor a Dios y también guiarnos en base a la palabra. Sí, al citar a los dos personajes, Job y Salomón, ahí vemos una contraparte, ¿no? Porque en el caso de Job vemos un hombre intachable y en el caso de Salomón alguien que en el final de sus vidas hizo un desastre, hizo un lío terrible, su corazón se inclinó hacia la idolatría. Entonces, si uno dice, bueno, por el camino que elijas, ¿no? Si elegís ser una persona intachable, humilde, humillada delante del Señor y buscando agradarlo a Dios, o eligieras un camino deshonesto, vas a tener que llegar a la misma conclusión de que el todo del hombre es el temor a Dios. Y vas a tener que llegar a esa conclusión para bien o para mal. Digo para bien porque vas a aprovechar el temor del Señor, pero va a ser para mal porque terrible cosa es caer en manos de un Dios airado, ¿no? En un Dios que va a condenar aquello que hayamos hecho, que va a desaprobarlo si no nos refugiamos en la gracia del Señor. Entonces es importante tener esas dos visiones, ¿no? La de Job y la de Eclesiastés o la del predicador, que la del predicador lo que hace es ¿cómo les puedo decir? Como regular todo, decir, bueno, al final y al cabo todos vamos a terminar en el mismo lugar, al final y al cabo es lo mismo portarse bien que portarse mal, al final y al cabo, pero cuando llega a la conclusión, o comamos, bebamos, total mañana moriremos, o de qué sirve el esfuerzo, de qué sirve tal cosa, hablando de la injusticia en el mundo, no hay nada nuevo bajo el sol. Conclusiones que uno dice, bueno, no eran las de Job, o sea, eran totalmente contrarias a las de Job, y sin embargo llegó a la misma conclusión. De ahí que gracias a estos escritos de sabiduría nosotros podemos elegir y elegir bien, ¿no? Elegir por fe, ser temerosos del Señor. Y también hablabas de la sabiduría, en dónde tendríamos que buscarla. Y citabas el libro de Primera de Corintios cuando Pablo hace una exhortación de dónde estaban buscando la sabiduría. Los filósofos, los griegos tratando de buscar la sabiduría humana, su razonamiento humano. Los judíos riéndose de la salvación por medio de Cristo. Sí, buscando señales. Y fue muy importante, ¿no? Porque una cosa es, como dijiste recién, los agregados nuestros, que tiene que ver con esta sabiduría del mundo, ¿no? De intentar entender a Dios a partir de lo que preconcebimos nosotros. Y pasa mucho ahora. Bueno, creo que pasó siempre, por algo Pablo lo exhortaba, pero ahora pasa más todavía. Sí, pasa mucho y en una forma más sutil, porque tenemos acceso a un montón de opiniones en un segundo a través de la información, y es muy fácil que moldee nuestros conceptos de Dios, claro. Pero muy fácil. Entonces proyectamos en Dios
lo que el mundo proyecta. Exacto. Y el mundo no hace la voluntad de Dios. Pues tal persona dijo tal cosa acerca de Dios, tal otra tuvo tal revelación, tal otra, y ninguna tiene base bíblica. Entonces... Y mucho cuidado también, ya que viene al caso, mucho cuidado a gente que escuchamos y le damos una autoridad que tal vez ni siquiera la persona pretendió tenerla, eso quedará en él, por ahí la persona no pretendió tenerla, pero nosotros los evangélicos somos mucho de darle una importancia a un... Y no quiero poner ninguna tarea ni función, pero decimos, ¿por qué escuchamos como máxima autoridad a fulano, a sultano porque canta, por ejemplo, o a fulano, a sultano porque hace alguna tarea o porque habla canchero, que nos deslumbra? Claro, no, en fin, la palabra de Dios es lo que es importante, esa es la autoridad. Claro, bueno. Porque después, si no era la intención y el hermano se equivocó, se derrumba todo. Exacto. Me ha pasado personalmente a mí que he tenido grandes líderes que consideraba intachables, y a veces son personas que se van equivocando, van reconociendo sus errores, y yo me desmoronaba, ¿viste? Y la única confianza que tengo que tener es en Dios. Sí. Bueno, un poquito de eso vamos a hablar el domingo que viene. ¡Ay, pastor! ¿Qué se viene para el domingo que viene? Bueno, vamos a tratar también vamos a seguir, obviamente, porque son 4 domingos, hablando sobre los libros poéticos y de sabiduría. Y vamos a hablar un poquito más de la sabiduría que viene de lo alto, y que al ser sabiduría que viene de lo alto es necesario una intervención de Dios para entenderla. Claro. Por más que la busquemos, inclusive, necesitamos una intervención de Dios para entender. ¿Y decís, pastor, que está a nuestro alcance? No, la da Dios. No, entiendo lo que le quiere decir. Si se la pedimos, se nos dará. En abundancia. Vamos todavía, En Amosca, en el estudio. Sí, en abundancia. Todo Barrio Nuevo, sabios. Sabios a veces pensamos nosotros que tiene que ver más con la ciencia. Claro. Pero sabios en tomar buenas decisiones y seguir el camino correcto. Es una sabiduría tremendamente práctica que nos ayuda a asociar, nos ayuda a conectar. Siempre vamos a hablar de eso, ¿no? Es la sabiduría práctica que nos ayuda a conectar razones, nos ayuda a conectar el porqué, nos ayuda a conectar la operación de Dios. Claro, porque por ejemplo cuando hace la intervención Dios con Job en el capítulo 42, generalmente lo asociamos con ciencia porque Dios le pregunta a Job, ¿dónde estuviste tú cuando yo hice tal? Pero no hace referencia a la ciencia, sino a la finitud del hombre frente al conocimiento inagotable de Dios. Exacto. ¿Qué podés decirme vos a mí? Y como única respuesta, que ya era mucha, ¿no? Pero como única respuesta fue marcar a Job la distancia, ¿no? Exactamente. Entre Dios y él. Y ni siquiera le reveló en ese momento el trasfondo celestial que había, ¿no? Claro. Ni siquiera eso. O sea que después tuvo una luz, pero en ese momento ni siquiera hubo una respuesta directa a sus preguntas. Tal vez inclusive no vaya a suceder que tengamos respuestas exactas a nuestras preguntas, sino que Dios nos responda de otra manera, ¿no? Claro. Para que nos quedemos tranquilo, moreno. Así que bueno, pastor, atentos estamos para este domingo entonces. Si Dios quiere. Repase los versículos que se dieron el domingo pasado, que tenían que ver con el primer capítulo de Job, el inicio de la historia de Job. Después leímos acerca de Eclesiastés, leímos Salmos también, David dando la misma conclusión. En principio la sabiduría es el temor a Jehová. Leímos el libro de los Corintios acerca de la sabiduría, leímos también Efesios y leímos Juan. Así que bueno, bastantes versículos que hablan acerca de lo mismo, y sería bueno que los repasemos para estar atentos a la predicación del domingo. Eso es sabio. Empecé con el pie derecho. Vamos bien. Bueno, pastor, muchísimas gracias. No, de nada.